Qué bendición poder reencontrarnos semana a semana a través de las redes sociales. Hemos sido edificados, bendecidos de distintas maneras. Los devocionales que los hermanos y las hermanas han compartido han sido un regalo del Señor. Y bueno, y van a seguir muchos otros hermanos que también no continuamente están predicando, pero sabemos que Dios les ha dado dones y talentos para edificarnos, para bendecirnos. Recuerde, lunes, martes, jueves, viernes y sábado tendremos devocionales. Y los días miércoles estudio bíblico. Y nuestros domingos a través de nuestro canal de YouTube Amisadai TV. Queremos invitarle a que evangelice, a que invite a otros, a que pueda hacer masificar este canal y las predicaciones, los devocionales, las alabanzas tan hermosas que preparan nuestros hermanos. De verdad, la iglesia ha seguido un movimiento. La iglesia no son las actividades, la iglesia son las personas. Y cada uno de mis hermanos y hermanas que Dios los usa de una manera sobrenatural es un regalo del Señor. En esta Semana Santa, que siempre digo que no es semana ni tampoco santa, recordamos a Jesús en la cruz del Calvario y la resurrección de entre los muertos. ¿Pero qué es la resurrección? La resurrección es la victoria que Él nos concede. Mire lo que dice la Escritura allí en 1 Corintios capítulo 15. Estaban poniendo en duda la resurrección de Jesús y Pablo hace una defensa de la resurrección de Jesús. Y él dice de una otra manera que es en vano nuestra predicación si Jesús no hubiese resucitado entre los muertos. 1 Corintios 15, verso 12 en adelante dice de la siguiente manera. Pero díganme lo siguiente, dado que nosotros predicamos que Cristo se levantó de los muertos, ¿por qué algunos de ustedes dicen que no habrá resurrección de los muertos? Pues si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo tampoco ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, entonces toda nuestra predicación es inútil. Y la fe de ustedes también es inútil. Y nosotros, los apóstoles, estaríamos todos mintiendo acerca de Dios, porque hemos dicho que Dios levantó a Cristo de la tumba. Así que eso no puede ser cierto si no hay resurrección de los muertos. Y si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo no ha resucitado. Verso 17. Y si Cristo no ha resucitado, entonces la fe de ustedes es inútil y todavía son culpables de sus pecados. En ese caso, todos los que murieron creyendo en Cristo están perdidos. Verso 19. Y si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, somos los más dignos de lástima de todo el mundo. Lo cierto es que Cristo sí resucitó de entre los muertos. Él es el primer fruto de nuestra gran cosecha, el primero de todos los que murieron. Así que, ya ven, tal como la muerte entró en el mundo por medio de un hombre, ahora la resurrección de los muertos ha comenzado por medio de otro hombre. Verso 22. Así como todos mueren porque todos pertenecen a Adán, todos los que pertenecen a Cristo recibirán vida nueva. Pero esta resurrección tiene un orden. Cristo fue resucitado como el primero de la cosecha. Luego todos los que pertenecen a Cristo serán resucitados cuando Él regrese. Amados, hoy celebramos la resurrección de Jesús de entre los muertos. La victoria de la resurrección le he llamado este mensaje. Cada semana lo hacemos, cada día lo hacemos, no solamente por una fecha que marca un feriado religioso, sino que cada día celebramos la victoria de Jesús de la muerte, porque Él venció al enemigo número uno, el hombre, la muerte. Y si Él venció la muerte, también nosotros triunfaremos sobre la muerte, la primera muerte. La victoria de la resurrección también nos impulsa a no perder la esperanza. Hoy vivimos tiempos difíciles, no solamente producto de las necesidades económicas, los conflictos familiares o las situaciones que estamos viviendo, sino que la pandemia del coronavirus ha traído muchos conflictos. Y la gran problemática es la indiferencia de la gente. Los contagios en realidad pasan en gran medida porque la gente no toma el peso de la gravedad de esta situación. El eslogan "quédate en casa" quizás para algunos no lo han tomado con seriedad, no lo han tomado con responsabilidad y han sido indiferentes. La gente hoy día ha mostrado, muchos de ellos, su egoísmo. Se han llenado distintos lugares
Y eso de alguna manera también ha provocado que más contagiados sean día a día y más muertes avancen día a día. Entonces somos llamados a quedarnos en casa. No como algunos han dicho por ahí que es una locura, que hay que salir a las calles a predicar. No, amado hermano, somos prudentes, debemos ser prudentes y debemos quedarnos en casa. Yo me quedo en casa. Debe ser tu eslogan: por amor a los que amas, por amor a los ancianos, a los niños, a los que son más débiles. Entonces, tomado desde ahí, el apóstol Pablo también enfrentó la indiferencia a la época. Y esa indiferencia y incredulidad también era producto de que no creían en Jesús resucitado. Podían creer en Jesús como un profeta, como un buen maestro, pero les costaba entender la resurrección de Jesús de los muertos. Entonces, podemos decir también que hoy una de las cosas que nos afecta y que nos provoca no fortalecer nuestra fe y dejar de creer en Dios es la indiferencia. Cada día se ha llenado con un verdadero virus, el virus de la indiferencia. Y esto de alguna otra manera nos ha hecho vivir una fe light, nos ha hecho vivir una fe sin compromiso, nos ha hecho vivir una fe sin cruz, sin compromiso, pero también nos ha hecho vivir en familias indiferentes con nuestros seres queridos, indiferentes a las necesidades, indiferentes a aquellos que están sufriendo, a aquellos que son más débiles, a aquellos que les cuesta más. Una de las cosas que debe llamarnos esta cuarentena y esta enfermedad o esta pandemia debe llamarnos a ser solidarios. Pero no vamos a ser solidarios si nosotros no combatimos la indiferencia. Entonces, ¿cómo podríamos definir la indiferencia? Y podríamos decir que es aquel sentimiento de permanecer inmóvil, tanto en movimiento como en sentimientos, ante distintas situaciones. Es la forma negativa de diferencia. Podemos encontrar muchos sinónimos de esta palabra: frialdad, desdén, insensibilidad, indolencia. Podemos decir muchas cosas al respecto. Por otro lado, hay personas que desde el punto de vista psicológico tornan una actitud indiferente, pero es un mecanismo de autodefensa para que nadie los toque, para que nadie los hiera, para que nadie de alguna manera pueda atacarlos. Y de alguna manera esta actitud indiferente es una actitud de autodefensa para que nadie pueda volverle a hacerles daño. Podemos llamarlo eso también frialdad. Entonces, en estos casos también se produce que las personas se aíslan del resto y obviamente eso va a dificultar las relaciones. También es usada por personas que tienen mucho miedo al dolor y al sufrimiento. La indiferencia de alguna manera también es un mecanismo para de alguna manera aislarse y de alguna manera cuidarse ante la necesidad de cariño. Desde el punto de vista filosófico, la indiferencia es la negación del ser, ya que supone la ausencia de creencias ni motivaciones. Quien es indiferente no siente ni actúa, manteniéndose al margen. Volvamos atrás. También la indiferencia, decíamos, que es usada por las personas que tienen mucho miedo al dolor y al sufrimiento. Así como que cuentan con necesidad de cariño, pero lo ocultan para no llevarse decepciones y para evitar que al abrir su corazón puedan volver a ser heridos. Entonces, desde distintos puntos de vista, desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista filosófico, desde el punto de vista religioso, la indiferencia es algo que marca al ser humano. Entonces, si podemos decir que la solución para las distintas situaciones es Jesucristo, podemos decir también entonces que la solución para un corazón indiferente es llevarnos a centrar nuestra vida en Jesús. La solución para esta indiferencia entonces es centrar nuestra vida en Jesús. 2 Corintios capítulo 5 verso 15 dice: Él murió por todos, para los que reciben la nueva vida de Cristo ya no vivan más para sí, más bien vivan para Cristo, quien murió y resucitó por ellos. Centra tu vida en Jesús. Filipenses 4, versos 6 y versos 7 dice: no se preocupen por nada, en cambio, oren por todo, díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Verso 7: así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente
mientras vivan en Cristo Jesús. Entonces, cuando nosotros vemos esto y leemos estos textos bíblicos y centramos nuestra vida en Jesús, cuando centramos nuestra vida en el Señor, cuando por un momento dejamos nuestras cargas, Mateo 11:28 dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Cuando dejamos nuestras cargas en el Señor, cuando descansamos en Él, cuando entendemos que al centrar nuestra vida nosotros tenemos esperanza, a esto nosotros deberíamos llamarle adoración. Y es lo que la iglesia hace. La iglesia celebra la resurrección de Jesús, no solamente para Semana Santa. La iglesia celebra la resurrección día a día porque eso nos da victoria, eso nos da nueva fuerza, nos anima, nos da fe, aumenta nuestra fe. Centrar nuestra vida en Jesús significa adorarle, porque cuando adoramos de una u otra manera somos sanados. Todos nosotros sufrimos, todos nosotros tenemos conflictos, todos nosotros hemos llorado, todos nosotros en algún momento dado nos hemos sentido traicionados o fracasados. Y quizás tú estás viviendo un tiempo difícil, quizás estás viviendo un tiempo de dolor, quizás estás viviendo un tiempo de dificultad, pero déjame decirte que la adoración, cuando nos centramos en Jesús, ese es lo más hermoso porque empezamos a ser sanados. La iglesia es una familia. Hay diferencias, pero el amor nos une. Vale la pena pertenecer a una iglesia. La iglesia son las personas, no son las actividades. Y nos hemos dado cuenta que no es necesario estar en el templo para ser iglesia, pero es tan importante el conectarnos. El sueño de Dios es su iglesia. Es por eso que es muy importante pertenecer a una familia de fe. El ser cristiano no es tener una religión, sino significa dejar que Jesús sea el centro de mi vida. Cuando decidimos poner a Dios en el centro de nuestras vidas, Él ordena nuestras vidas. El ser iglesia es más que ser un admirador de Jesús. En estos tiempos pareciera ser que Jesús tiene muchos fans. Pero no se trata de tener a Jesús como ser fans de Jesús. El ser iglesia es más que ser un admirador de Jesús. Es ser un adorador. Esto es poner a Jesús en el centro de nuestras vidas. Cuando nosotros queremos vencer la indiferencia, debemos centrar nuestra vida en Jesús. Pero cuando centramos nuestra vida en Jesús, lo segundo que hacemos es conectarnos con los discípulos. Es conectarnos con personas que también aman, temen a Dios y quieren servir. Nos conectamos con personas que temen a Dios, que han entregado su vida a Jesús, que han hecho al Señor Jesús como el Señor de sus vidas. O Romanos 12, verso 5, parte B, dice: el cuerpo de Cristo también. Nosotros somos las diversas partes de un solo cuerpo y nos pertenecemos unos a otros. ¡Qué hermoso es eso! Para el Señor, Dios no mira la billetera, Dios no ve dónde tú trabajas, Dios no ve cuánto dinero tienes en el banco, no le interesan los títulos que tienes ni los diplomas que has logrado. No, al Señor le interesa el corazón. Alguien dijo por ahí, y lo he repetido otras veces, que hay gente tan pobre, que lo único que tiene es dinero. Porque la pobreza no está en los bolsillos, la pobreza está en el corazón. Pero lo que hace la iglesia nos conecta, nos hace iguales. Yo por ser pastor no soy mejor que ustedes, quizás soy peor que muchos de ustedes. Por ser pastor no estoy más cerca de Dios, simplemente cumplo un rol distinto, de acuerdo a mis dones, a mis talentos. Yo también lloro, también sufro, también tengo necesidades emocionales, afectivas, también tengo conflictos en mi hogar, también tengo problemas económicos, también lucho como lucha usted. Pero todos los días me levanto reconociendo que necesito a Jesús, que necesito un Salvador, que necesito depender cada día de Él, descansar en Él y llorar a sus pies. Primera Juan capítulo 4 verso 21 dice algo muy hermoso. Y Él nos ha dado el siguiente mandato: los que aman a Dios deben amar también a sus hermanos creyentes. Entonces, cuando nos centramos en Jesús, lo segundo es conectarnos con discípulos. Nos conectamos con otros amados que aman al Señor. A esto le llamamos compañerismo, coinonía, comunión. Qué hermoso saber
que nos anhelamos. Qué hermoso es ver las redes sociales y decir, extraño tu abrazo, les extraño, hermano. Llegará el momento donde podemos abrazarnos. Llegará ese momento donde podamos volver al templo y quizás abrazarnos y llorar juntos. Pero sabes, a través de las redes sociales hemos podido estar conectados y es una bendición del Señor. Romanos 12, versos 10 y 11 dice: ámense unos a otros con el afecto genuino y deleítense al honrarse mutuamente. El honrarse mutuamente. Debemos aprender a honrarnos, a reconocernos. Cuando nos conectamos con otros creyentes, con otros discípulos, nos honramos. Honrémonos. Verso 11 dice: no sean nunca perezosos, flojos. Más bien trabajen con esmero, con esfuerzo y sirvan al Señor con entusiasmo. Este es un tiempo hermoso para servir a otros. Desde nuestros hogares, desde las redes sociales, ofrendando, bendiciendo a otros. Las primicias, vamos en ayuda a aquellos hermanos que hoy día les está costando, a aquellos hermanos que son independientes y que hoy día sus recursos han bajado mucho. Ayudémosles, somos un cuerpo. No puede haber necesitado en medio nuestro. Entonces, podemos decir frente a esto que vivimos ciudades pobladas, llenas. Veía las noticias y a las playas, ahí en el balneario, llegaron muchas aves. Han llegado zorros que, como a la gente no está mucho, han tomado espacios que antes les pertenecían. Es como loco todo esto. Porque antes, cuando, entre comillas, vivía una vida normal, pero una vida normal tan egoísta, estábamos llenos de tacos. Andábamos en autotaco, andábamos caminando, nos chocábamos con la gente. Pero ¿saben lo paradójico de todo esto? Estamos rodeados de gente, pero hay cada día más depresiones, hay cada día más gente que se siente sola, hay gente que muere en la soledad, hay gente que puede estar rodeado de gente, pero sentirse sola. Y ¿saben? La receta para la soledad, es la iglesia. Porque es la iglesia, es donde aprendemos a conectarnos con otras personas. Con personas que han sufrido como tú. Por eso es bueno escuchar los testimonios de los hermanos. Es bueno escuchar aquellas victorias que han tenido, pero también las luchas y también los fracasos. Nuestros fracasos, nuestras malas decisiones, le sirven a otros. La iglesia es la solución, la receta para la soledad. Entonces, amados, es muy importante esto. La iglesia es importante para fortalecernos, para animarnos. Conéctate con otros, escríbele a otros. Alguien me dijo una vez: pastor, yo estuve enfermo, nunca me llamó. Pero hermano, no me llamaste tú, no le avisaste a alguien, perteneces a una red fe. ¿Con quién te conectas? No, yo voy al templo, llego tarde y me voy antes, porque no me gusta el contacto con la gente. El ser iglesia va mucho más allá. Es conectarse con otros. Debemos aprender a conectarnos con otros. Es necesario que en la iglesia encontremos verdaderos amigos. Mis mejores amigos están en la iglesia. Los verdaderos amigos, no aquellos que te dejan solo cuando tú estás mal. Porque cuando estás mal y te alejan tus amigos, esos nunca fueron tus amigos. Pero esos amigos que están contigo, que te soportan, que te enseñan, que te corrigen, que también guardan silencio para bendecirte. Entonces, el conectarte con otros creyentes es una oportunidad para aprovechar, para crecer. 3. La cura para la indiferencia, la cura para la incredulidad, la cura para la soledad, también tiene que ver con crecer y cultivar la madurez espiritual. Entonces, la Biblia, cuando nos enseña a que debemos crecer, a discipularnos, fíjese lo que dice Efesios 4, verso 1. Dice: en cambio, hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Hechos capítulo 2, versos 41 y 42 dice: los que creyeron lo que Pedro dijo fueron bautizados y sumaron a la iglesia en ese mismo día,
como 3.000 en total. Verso 42. Todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor y la oración. Hay muchos especialistas que han planteado que no es suficiente el tener un alto coeficiente intelectual. Muchas personas son brillantes intelectualmente, pero tienen un gran problema con las relaciones. Y algunos le han llamado a esto la inteligencia emocional. Puedes tener una biblioteca en tu mente de conceptos, de materias, de Biblia inclusive, pero puede ser un inmaduro espiritualmente. Llegar a ser como Jesús es madurar. Llegar a amar como Jesús es hacerlo como Él lo hacía, como Él amaba. Cuando más miro a Jesús, digo cuánto me gustaría ser como Jesús. Y a su vez me doy cuenta cuán lejos estoy de eso. Y cada día avanzo, pero otros días retrocedo. Pero estoy en la lucha. Y cada los días quiero madurar para conocer más y para hacerme más a Jesús. Para llegar a madurar espiritualmente es necesario ser discipulado. Rendir cuentas a otros. El tener a alguien con quien llorar, a quien confesar nuestros pecados, con quien llevar nuestras cargas, a quien abrir nuestro corazón. Para poder madurar espiritualmente es necesario obedecer a otros. Es necesario tener una actitud enseñable y no creernos mejor que el resto. Entonces, cuando nosotros maduramos espiritualmente, aprendemos a dejar la culpa al pasado, esa culpa que nos atormenta. Debemos decidir mirar hacia adelante y no hacia atrás. Dios te acepta tal como llegas. Dios te ama sin requisitos. Mira lo que dice Lucas 12, 24 al 26. Miren los cuervos, no plantan ni cosechan, ni guardan comida en graneros, porque Dios los alimenta. Y ustedes son para Él mucho más valiosos que cualquier pájaro. ¿Acaso con todas sus preocupaciones pueden añadir un solo momento a su vida? Verso 26. Y si por mucho preocuparse no se logra algo tan pequeño como eso, ¿de qué sirve preocuparse por cosas más grandes? Deja toda preocupación enfermiza por el dinero, por aquellas cosas que no puedes controlar, y reemplázalas por la fe, ocupándote de las oportunidades que Dios te da para creer, para avanzar, para disfrutar. Disfruta las pequeñas cosas de la vida. Recuerda que la fe es la decisión de actuar confiado en la dirección de Dios y su intervención tan maravillosa sobre sus hijos. Cada verdad que enfrentas será una victoria en tu vida. Cada verdad que eludes o postergas detiene la bendición de Dios para tu vida. Efesios 2:10 dice: pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Decide renunciar al automenosprecio. Mírate al espejo y descubre en tu alma esa etiqueta que dice propiedad celestial, propiedad de Cristo, y empieza a valorarte como Dios te valora. Cuando nosotros entendemos esto, cuando maduramos, cuando entendemos que somos un cuerpo en Cristo, cuando entendemos lo que es la iglesia, producto de la resurrección de Jesús de los muertos, en vano sería nuestra predicación si Jesús no hubiese resucitado. La iglesia no existiría si Cristo no hubiese resucitado. ¿Y sabe lo hermoso de esto? Cuando encontramos esto, empezamos a servir, a contribuir con nuestros dones, con nuestros talentos, con nuestros recursos humanos y económicos para que el Evangelio sea predicado. 1 Timoteo 4:5 dice: pero tú debes mantener la mente clara en toda situación. No tengas miedo de sufrir por el Señor. Ocúpate en decidir compartir la buena noticia a otros y lleva a cabo todo el ministerio que Dios te dio. 1 Corintios 15:58 dice: por lo tanto, mis amados hermanos, permanezcan fuertes y constantes, trabajen siempre para el Señor con entusiasmo, porque ustedes saben que nada de lo que hacen por el Señor es inútil. Esta sociedad no califica
nos califica a cada uno como consumidores. Tu mejor aporte para la patria es consumir. Pero sabe, amado hermano, usted y yo no vinimos a este mundo solo a consumir. Vinimos a este mundo a servir, a contribuir, a mostrar en qué soy bueno. Hay mucha gente que tiene la fortuna de hacer lo que le gusta, pero hay muchas personas que no tienen esa oportunidad de hacer lo que les gusta. Y están en trabajos donde están enojados y lamentablemente cuando están enojados, cuando están sin ganas, contaminan a otros con su negativismo. Pero la iglesia es un lugar para expresar y desarrollar nuestros dones y talentos. Tenemos la oportunidad de entregar la buena noticia, de ver familias y vidas restauradas por la predicación del Evangelio. Dígame, ¿eso no es maravilloso? Esa es la victoria de la resurrección, que nos hace ser cuerpo, que nos hace ser iglesia, que nos hace contribuir con nuestros dones, con nuestros talentos, que nos hace servir a la sociedad, que nos hace servir a la comunidad. Llamé a la alcaldesa hace unos días atrás para ofrecer nuestro templo para vacunación, para que vacunen, para que sea un lugar para alojar, que lo ocupen como un centro de distribución. También me comuniqué con gente del gobierno regional para hacer lo mismo, ofrecer nuestro templo. Nuestro templo debe ser un lugar para servir a la comunidad. Y hoy día, ahí está. Si se necesita, que lo ocupen. Pero nosotros los creyentes debemos servir, contribuir, bendecir, como voluntarios. Debemos estar allí porque la iglesia es sal y luz. Y hoy más que nunca la iglesia debe predicar. Y cuando sea necesario, usar las palabras. Todo en la vida tiene sacrificios. La adoración exige sacrificio. El compañerismo exige sacrificio. El discipulado exige sacrificios. Predicar el Evangelio exige sacrificios. Sean cual sean los sacrificios que tengamos que hacer, vale la pena hacerlo por la causa de Cristo. Él resucitó de entre los muertos para darnos victoria, para darnos bendición. Una gran diferencia. Debes decidir entre ser un asistente y en pertenecer a la iglesia. Involúcrate con tus dones, con tus talentos, con todo lo que Dios te ha dado. Entonces, cuando entendemos la victoria de la resurrección y celebramos esto y entendemos lo que es el amor de Dios hacia nosotros, ese es el tiempo que nosotros vamos a cambiar y dedicaremos un mayor tiempo a avivar nuestro amor por Dios. Debemos renovar nuestras mentes. ¿Sabes? Tu mente, mi mente, es la puerta de entrada a tus afectos. Lo que crees que es digno de tus afectos es lo que ella recibirá. Entonces, a medida que crecemos en nuestra comprensión de la abrumadora bondad de Dios, naturalmente le daremos a Él nuestros corazones, nuestra prioridad, nuestro tiempo, nuestros recursos, nuestros talentos, los dones que nos da. Romanos 8, 26, 27 dice: asimismo, en nuestra debilidad el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y Dios, que examina los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque el Espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. Que Dios le bendiga, que Dios le fortalezca. Le abrazo en el nombre del Señor. Tengamos este tiempo con Dios de oración. Busquemos su rostro. Les amamos profundamente. La victoria de la resurrección es la victoria también sobre tus preocupaciones, sobre tus conflictos, sobre tus necesidades. Bendiciones.